El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves que ha recibido de Estados Unidos un plan de garantías de seguridad para Ucrania que revisará con su equipo y que devolverá en unos días añadiendo sus propias propuestas. Zelensky también apuntó que los temas clave aún no resueltos en el plan de paz tienen que ver con los territorios de Donetsk y la central nuclear de Zaporilla. Por su parte, Donald Trump afirma que sostuvo una conversación telefónica con los líderes de Alemania, Gran Bretaña y Francia para discutir propuestas para poner fin al conflicto. Trump afirma que advirtió a los líderes europeos de que Zelensky, citamos, tiene que ser realista sobre la posición de su país. Ucrania asegura que ha entregado la contrapropuesta al último borrador de 20 puntos al plan de paz inicial presentado por Washington. Y ampliamos esta información con Ricardo Marquina. Ricardo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo este jueves que ha recibido de Estados Unidos ese plan de garantías de seguridad para Ucrania que va a revisar con su equipo y que va a devolver añadiendo sus propias propuestas. ¿Cuáles serían los cambios, en tu opinión, que reclama Ucrania y qué visos tiene de prosperar esto? Buenas noches desde el Báltico. Evidentemente sabemos muy poco de lo que hay negro sobre blanco en ese intercambio de documentos. Lo que podemos intuir por las declaraciones que están haciendo oficiales ucranianos es que Kiev quiere que haya botas extranjeras sobre el terreno. Esto es una fuerza de interposición, eso por una parte, y sobre todo que no la cuestión territorial es lo más importante ahora mismo para Zelensky, no solo para Zelensky, sino para los propios ucranianos. Ucrania no quiere ceder ese 25% de territorio de Donetsk que todavía controla militarmente y donde los rusos no han podido entrar tras 4 años de guerra que han ido con todo contra esa región y no han podido avanzar apenas unos pocos kilómetros. Entregarlo serían, a ojos de Kiev y también de sus socios europeos, un premio demasiado grande. Esa propuesta, evidentemente, no sabemos si esto está verbalizado de esta manera, pero se ha sido entregada a Estados Unidos y ahora deberá haber una contrapropuesta que me imagino, por las declaraciones de Trump, que será negativa a estas pretensiones de Zelensky. Sí, bueno, entonces en todo caso Donetsk está allí como el centro de las discusiones. Ricardo Marquina, quédate con nosotros que vamos a seguir hablando de este conflicto porque los ministros de Exteriores de la UE mantuvieron una reunión informal del Consejo en la ciudad ucraniana de Leópolis. Allí han debatido sobre los avances del país hacia la adhesión al bloque comunitario. La cita es una muestra del apoyo político a las aspiraciones de Kiev en medio de la oposición de Hungría. El primer ministro de ese país, Víctor Orbán, bloquea su ingreso a la Unión Europea. Kiev solicitó la adhesión tras la invasión rusa del 2022 y obtuvo el estatus de candidato meses después. Por otra parte, en otra reunión, el canciller alemán Friedrich Merz indicó que espera que Berlín acoja la semana que viene una reunión clave para el futuro de Ucrania en la que podría participar también Washington. Hablamos de nuevo con Ricardo Marquina. Ricardo, ¿cómo valora el Kremlin la decisión de la Unión Europea de inmovilizar de manera indefinida los activos rusos y qué represalias o medidas legales podría considerar Rusia si finalmente esos fondos se destinan a la reconstrucción de Ucrania? Pues son dos escenarios muy diferentes. Evidentemente, la congelación indefinida es donde estamos ya. Rusia no puede tocar, no puede mover ese dinero desde que comenzó la guerra y eso ha puesto pues, declaraciones pues, muy subidas de tono por parte de Moscú, pero nada más. En cambio, a la posibilidad de que esos fondos sean confiscados y utilizados para ayudar a Ucrania, allí Moscú ha subido mucho el nivel. El propio Dmitry Medvedev, el expresidente, dijo que sería casus belli, causa de guerra contra la Unión Europea. Algo que evidentemente es muy difícil de imaginar. Rusia no va a ir a la guerra por esos activos, por ese dinero, pero sí que se puede esperar, si finalmente la Unión Europea da ese paso, es una confiscación de bienes europeos, tanto de países individuales de la Unión Europea como de empresas e individuos dentro de Rusia. Ese será un paso que, sin duda ninguna, Rusia no le temblará el pulso a darlo si finalmente Europa confisca esos fondos rusos en Bruselas. Interesante lo que dices. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina. Ustedes. Bueno, y como veíamos en la cumbre en Leópolis, los aliados de Ucrania intentan encontrar fórmulas para sortear el principal obstáculo que afronta su candidatura, el veto de Hungría. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la entrada de Ucrania en la Unión es la mayor garantía de una paz justa y duradera. Echemos un vistazo a cómo se encuentra ese proceso. Es aquello por lo que muchos ucranianos dicen estar luchando,
Un futuro en paz anclado en Europa y con un asiento en Bruselas. Ucrania es una parte integral de Europa. Cuanto más lejos esté de Rusia, más cerca estará de Europa. En valores e historia, Ucrania pertenece a la Unión Europea. Nuestras raíces son europeas. Ha sido un camino muy largo hacia Europa y nuestros soldados luchan por nuestra libertad. Eso es lo que piensa la mayoría de la generación joven. Pocos días después de la invasión rusa, Ucrania solicitó su ingreso a la Unión Europea. Desde entonces, su gobierno impulsó reforma tras reforma para cumplir los estrictos criterios del bloque y, según la UE, su adhesión no solo beneficiaría a Ucrania. La entrada de Ucrania en nuestra unión es la mayor garantía de una paz justa y duradera. En nuestra historia, la paz y la integración europea siempre han ido de la mano. Pero el camino de Ucrania hacia el club europeo se topa con un serio obstáculo. Hungría, su primer ministro Viktor Orbán, mantiene estrechos vínculos con Rusia y ha bloqueado repetidamente el apoyo del bloque a Ucrania, así como los siguientes pasos de su proceso de adhesión. Ucrania está en guerra, así que si se integra y se une, nosotros también seremos parte de esa guerra. Además, si entra en el dinero que necesitamos para modernizar y reconstruir la economía europea, acabaría yendo a Ucrania. No apoyamos esa idea. Mientras, Bruselas busca fórmulas para sortear el veto húngaro, permitiendo que Ucrania avance de forma más discreta, sin los hitos ni celebraciones habituales que marcan el progreso de un candidato. Una integración más profunda o un acercamiento sectorial dentro de la Unión Europea no requieren decisiones unánimes. Y un enfoque paso a paso puede ayudar a Ucrania, a su economía, a sus instituciones democráticas y también a sus ciudadanos a percibir los beneficios cotidianos del proceso de integración. Creo que esta es una opción mucho más realista. Pero nada de esto modifica las reglas oficiales de la Unión. Todos los Estados miembros, incluida Hungría, pueden vetar cualquier decisión final sobre la adhesión. Y tampoco supone un atajo para Kiev. Entrar en la UE suele requerir años y Ucrania aún tiene tareas pendientes clave, especialmente en la lucha contra la corrupción. Ucrania ha sido ambiciosa en sus declaraciones y afirma que estará lista para unirse a la Unión Europea. Pero un tango se baila entre dos, así que tanto Ucrania como la Unión Europea deben estar preparadas. Y la propia Unión Europea aún debe transformarse para poder admitir nuevos miembros, garantizando que un bloque ampliado funcione y cumpla su promesa de proteger y responder a las aspiraciones de sus ciudadanos actuales y futuros.